Iñaki, dime si se me escucha bien. Sí, se escucha bien y se ve bien. Así que vamos. Ah, ya. Bien. Bueno, ahí pusimos para grabar. Vamos a continuar con este segundo día en el Congreso de Estudios de África. En esta ocasión contamos con la presencia, la participación de Micail Almaguer Rodríguez. Bienvenido, Micail. Bueno, un placer que estés acá con nosotros desde La Habana, Cuba. Y Pero también, muchas gracias a ustedes. bueno, hacer un pequeño ahí paréntesis antes de presentarte que, como, bueno, como estamos comentando acerca de este congreso, que también es una continuación de lo que hemos hecho en el curso de África hace algunos meses, que, bueno, Micaela ha sido uno de los que siempre ha comentado y preguntado y participado en el curso compartiendo sus inquietudes también hacia los expositores, creo que eso también es digno de reconocer porque siempre si hay preguntas y si hay debate e intercambio, creo que es mejor que, que si fuera solo, ¿no? Exposiciones así abiertas y pasivas, en donde quizás los estudiantes o los participantes no suman, ¿no? sus comentarios. Entonces, también quiero recalcar que este congreso es para eso, para poder discutir, para poder compartir miradas críticas, intercambiar puntos de vista y que no dejemos de hacerlo, ¿no? Que no dejemos de hacerlo. Bien, Micael, te presento. Micael es licenciado en Historia por la Universidad de La Habana, investigador que dirige su línea de trabajo en Historia del Medio Oriente Contemporáneo, Islam Político y Relaciones Internacionales. Cuenta con bachiller en Ciencias Islámicas del Instituto Andalusí de España. Asimismo, Ajá. se desempeña como administrador en el Museo Casa de los Árabes de La Habana y ha participado en eventos académicos nacionales e internacionales vinculados a los estudios históricos, geopolíticos y estratégicos, siendo ponente en dos de ellos. Ha colaborado en la redacción de textos para la Cátedra de Turquía, Universidad de La Habana, entre los que se encuentra Historia Mínima de Turquía, aún en proceso de impresión. Bien, Micael, sin más, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Iñaki, y gracias a todos los que están presentes. Y sí, a ver, el trabajo que hice para este congreso es la inquietud que surgió a través mismo del curso sobre África que hicimos hace ya un par de meses. En el punto, digamos que intenté trabajarlo, algo me resultó interesante, que es la geografía histórica, que discúlpame, se olvidó el nombre del profesor de España. Lo trabajó mucho y vi que algunos teníamos dudas. Y un poco para apoyar todo este problema que hay, ¿qué pasó aquí? Un poco para apoyar toda esta, digamos, situación que encontramos en el Sahara Occidental, en el África Occidental sahariana y saheliana. Y ya veo que han hablado sobre el tema de los conflictos que hay. Y entonces ya este problema de trabajar la geografía histórica como que apoya, digamos así, eh, toda esa teoría, toda esa retórica que hay sobre los sucesos del lugar. A ver, si comenzamos, la perspectiva de la geografía histórica, que es el espacio que no constituye un escenario pasivo o un mero receptáculo donde se despliegan los procesos históricos, sino esto es la construcción social dinámica y cambiante resultante de la interacción dialéctica entre factores medioambientales, económicos, políticos y culturales. Este enfoque metodológico permite comprender cómo determinados territorios adquieren funciones específicas a lo largo del tiempo y cómo dichas funciones persisten e influyen en las realidades contemporáneas, incluso tras profundas transformaciones en los marcos jurídicos y políticos estatales. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estoy hablándole de que cómo las fronteras actuales de los países de esta región, digamos Mali, digamos Níger, digamos Guinea, son producto a las fronteras creadas
por el colonialismo europeo a su llegada al África y cómo se superpone a las fronteras ya conocidas muchísimo antes, 3, 4 siglos antes, donde la comunicación entre el norte africano y el sur sahariano siguen estando hoy en día, en pleno siglo XXI. Y de eso va la cosa. Para poder entender la actualidad de muchos conflictos entre la sociedad y los gobiernos estatales, hay que comprender en la antigüedad las, las, las formas comunicativas, las vías de comunicación que existían antes. Ah, la utilidad analítica de esta perspectiva resulta evidente en el espacio sahariano mucho antes de la delimitación fronteriza impuesta por las colonias europeas. Amplias zonas del desierto y sus márgenes se encontraban articuladas mediante densas redes de intercambio que conectaban el norte de África con las regiones subsaharianas. Las rutas caravaneras transsaharianas no solo facilitaban la circulación de mercancías valiosas, sino también proporcionaban el flujo de personas, de saberes e instituciones, contribuyendo a la formación de espacios geohistóricos cohesionados por una intensa movilidad que trascendía los límites políticos de cada época. En este contexto, la expansión del Islam desempeñó un papel vertebrador en la articulación de dichos espacios. La difusión de la fe islámica y sus marcos normativos favoreció la consolidación de redes intelectuales, comerciales y culturales que conectaron diversos conocimientos y diversas comunidades del Sahara y del África Occidental. Este fenómeno facilitó la vinculación entre los grandes centros de saber del Magreb, como la Universidad de esto es difícil para mí, Guarayuni, en Fest, y los nodos de Sahel, donde ciudades como Tumbuktu y su madre, de Sankor, alcanzaron relevancia regional como núcleo de producción de conocimiento y polos de intercambio económico. La colonización europea alteró sustancialmente esta organización espacial persistente. La introducción de fronteras lineales de caracteres exclusivos, trazadas en gran medida durante la conferencia de Berlín del 84-85 del siglo XIX, y las materializadas en África Occidental francesa, junto con la integración forzosa de los territorios africanos en estructuras económicas extravertidas orientadas a satisfacer las necesidades de las metrópolis. Modificaron los patrones históricos de articulación territorial. Según historiadores como Camille Lebrun, los puestos fronterizos coloniales eran a menudo islas burocráticas en vastos territorios donde la porosidad continuaba difundiendo las interacciones cotidianas. No obstante, esta transformación no suprimieron de manera absoluta las dinámicas geohistóricas de larga duración, diversas formas de movilidad, de manera absoluta las dinámicas geohistóricas de larga duración, diversas formas de movilidad, comercio informal y conexiones culturales, las cuales continúan desarrollándose en la marginalidad estatal, coexistiendo conflictivamente con las nuevas estructuras políticas. A ver, aquí yo intento analizar la relación dialéctica entre las fronteras heredadas del periodo colonial y los espacios geohistóricos persistentes. La geografía histórica constituye un campo interdisciplinario bien enfocado al análisis de las mutaciones espaciales a través del tiempo. Su objetivo es que trasciende la mera localización cartográfica de hechos pretéritos, es decir, pasados, en busca de cómo la sociedad actualmente sigue produciendo, sigue forjándose a través de aquellas fronteras y no tanto por encima de las fronteras actuales, lo cual crea un conflicto. Bueno, es parte del conflicto que vamos viendo. Por favor, si puedes ponerme la otra. No. Bueno, así. Ajá. Sí, es para que puedan ver el área que estamos hablando, de cómo todas estas partes subsahariana occidental
pueden, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué región estamos hablando? Que son las actuales de mayor conflicto en activo en esta parte africana. A ver, adoptar esta perspectiva metodológica para el espacio subsahariano-sahariano no implica trazar una equivalencia mecánica entre cualquier región como el Mediterráneo y el Sahara, sino emplear la noción de larga duración para identificar cómo determinados patrones de movilidad y articulación territorial han persistido frente a los cambios de regímenes políticos. Los imperios medievales colapsaron y la colonización europea fragmentó la geografía política, pero los corredores de los caravaneros y los lazos intersociales continuaron operativos. La geografía crítica superpuesta aportada por autores como Ashley Member, el cual ayuda a comprender cómo las comunidades de la región manejan de manera simultánea las delimitaciones estatales y las antiguas rutas históricas. En consecuencia, el espacio histórico se conceptualiza como una región moldeada secularmente por la implicación de factores ambientales, comerciales y culturales. El Sahara y el Sahel, lejos de operar como desiertos demográficos o vacíos geopolíticos, se constituyen como espacios de tránsito orientados por redes comerciales y de parentesco. La expansión del Islam profundizó esta interacción a promover un código ético y mercantil. La génesis de los espacios históricos en el África Occidental desmonta la tesis colonial de un continente históricamente aislado. El Sahara funcionó secularmente como un espacio de transición y un conector fluido entre el Magreb y el Sudán. Esta conectividad estimuló circuitos comerciales transsaharianos que alcanzaron un apogeo entre los siglos XI y XVI, estructurando redes de independencia económica. El intercambio de oro de los yacimientos de Marut y Bure, la sal de las salinas saharianas de Tenza, junto con los textiles, cueros y manuscritos, propició la emergencia de nodos urbanos estratégicos. Imperios como Ghana, Mali, Songi no organizaban su poder sobre la base de fronteras lineales rígidas, sino a través del control jerárquico de rutas o bases y terminales comerciales. Siguiendo la tesis de Igor Kopitov sobre las fronteras africanas, estas entidades políticas se estructuraban como centros metropolitanos cuya autoridad se diluía gradualmente hacia zonas periféricas. La adopción del Islam por parte de las élites gobernantes y comerciales de los imperios saharianos consolidó la interacción espacial. La religión funcionó como una infraestructura institucional informal. Las cofradías sufí, como la curirilla, construyeron redes transregionales que garantizaban la seguridad jurídica y el asilo a los viajeros y comerciantes. Tumbucto se erigió como el arquetipo de este espacio histórico, combinando su función de almacén de mercancías con la capital intelectual, atrayendo a letrados y todo el mundo islámico. La irrupción del colonialismo europeo eh, a finales del siglo XIX, institucionalizada por la Conferencia de Berlín, indujo una lógica espacial ajena a la realidad geohistórica sahariana. Las potencias coloniales, particularmente Francia, en esta región, a través de la creación de África Occidental Francesa, procedieron a trazar fronteras astronómicas y geométricas sobre la base de sus intereses y de reparto equilibrado. Este proceso implicó la transición traumática de zonas fronterizas tradicionales a líneas fronterizas rígidas. ¿Saben? Esto es uno de los grandes problemas que tienen hoy. Ya en el transcurso esto vamos a hablar rápido de eso. El impacto fundamental del nuevo orden cartográfico fue la fragmentación de los espacios geohistóricos orgánicos. Ecosistemas humanos vinculados secularmente quedaron escindidos bajo distintas jurisdicciones administrativas coloniales. No obstante, la transformación más profunda provino de la reorientación geoeconómica. Con el fin de explotar los recursos primarios, las economías coloniales desarticularon los flujos transsaharianos norte-sur para dar prioridad a ejes de transporte que conectaran el interior con los puertos de la fachada atlántica. Pese al rigor formal de las nuevas divisiones coloniales, la geografía histórica demuestra que estos no consiguieron anular la dinámica
precoloniales de larga duración, las poblaciones continuaron ignorando las fronteras para mantener el comercio informal, la transhumancia y los lazos de parentesco. Como se ha documentado, la historiografía contemporánea, como pues, uno de los más conocidos así, es Camille Lebrett, los puestos fronterizos coloniales solían ser islas burocráticas en medio de inmensos territorios de la porosidad seguía rigiendo entre ellos. Es decir, eran coladores. Un puesto fronterizo estaba en un lugar y a 10 kilómetros, 20 kilómetros, quizás 30, pasaban todos los días como pero por su casa. Bueno, muy cubano, discúlpame. Pasaban a montones porque no habían ejércitos para controlar los puestos, las zonas fronterizas, porque ni los mismos soldados sabían toda la dirección que podían tomar, las dimensiones, dónde empezaba un país y dónde terminaba el otro. Solamente en el mismo puesto que trazaba, dado un mapa cartográfico con las latitudes y por ahí más o menos se llaman, pero no sé, en oportunidades se hacían también de la vista gorda para poder recibir también ellos una bonificación, para no decir otra palabra. Y de eso contaba, y de eso sigue contando. Patrullan o no patrullan, pero en algunos puestos se hacen de la vista gorda para poder seguir este tipo de negocios, evitar conflictos internos y recibir, no obstante eso, una compensación económica. A ver, yo tomé mayormente el tema Mali porque ¿sabes? Es donde estaban concentrados, que no tiene salida en mar, donde están concentrados problemas, digamos, conflictos bélicos internos y está alrededor, o mejor dicho, tiene países alrededor que temen que pase a ellos eh, estos conflictos bélicos. Porque, mal dicho por algunos, para mí, bueno, los grupos terroristas de corte islámico tienen una intención marcada de avanzar por toda la zona y países, por ejemplo, como Guinea, que están avanzando en un proyecto económico para mejorar su infraestructura hidráulica y su infraestructura eléctrica, haciendo buenos convenios con China, temen que entonces tengan que dedicar recursos para poder usarlos en contratar un cuerpo, un ejército, para entonces combatir a estos grupos si en caso de que pasaran hacia su frontera. Y quieren evitar eso. No es lo mismo un desarrollo ya pensado para avanzar y dar una mejor calidad de vida a la población que tiene que enfrentar esa hora o un ejército irregular como son los grupos terroristas que operan en la zona del Mali. La República de Mali constituye un observatorio privilegiado para analizar la fricción entre el orden estatal, formal y las lógicas espaciales de larga duración, como ya venía diciendo. La actual configuración fronteriza de Mali, con Mauritania, Argelia, Níger y Burkina Faso, extiende de manera directa espacios históricos de alta densidad relacional. El ejemplo paradigmático lo encarna las comunidades Taurek, cuyo espacio histórico de pastoreo y reproducción social, el Azawad, quedó fragmentado entre los estados independientes de Mali, Níger, Argelia. Desde la óptica de la geografía histórica, los diferentes recursos, conflictos separatistas en el norte de Mali, desde la revuelta de 63 hasta la crisis de 2012, no deben interpretarse meramente como anomalías políticas contemporáneas, sino como el choque crónico entre la lógica del control territorial centralizado del Estado postcolonial y la persistencia de una territorialidad móvil, nómada de larga duración. Esta porosidad estructural e histórica entre las fronteras malienses ha sido instrumentada en el siglo XXI por actores transnacionales no estatales, transformando radicalmente la agenda de seguridad de la región, como ya decía, el colapso del control estatal en las vastas regiones septentrionales y central de Mali, exacerbando por la rebelión Tuareg del 2012, disculpen, y el subsiguiente golpe de Estado
que ha permitido que redes de delincuencia organizada dedicadas al contrabando, eh, cuando digo contrabando, es contrabando, trata de blanca, eh, narcotráfico, de todo un poquito, colaboren o se minimicen con organizaciones terroristas de corte islámico. Sí, aquí que muchas veces se habla de nada más de los terroristas. También hay quien se escuda en ellos para poder seguir sus acciones y le echa la culpa a los otros. Eso es muy típico, bueno, donde quiera que haya pasado, que hay de los dos tipos de bandas. Pasó aquí en América Latina, pasó en Asia, en el sudeste asiático, estaban los grupos terroristas, grupos de liberación nacional, y había un tercer grupo, que es el del tráfico, de los inteligentes, que creen que se van a hacer millonarios así, o que van a crear un nuevo Estado a raíz de poder eh, obtener grandes sumas de dinero por todas estas cosas que al final siempre traen problemas dentro de la sociedad y dentro de los otros grupos, porque entonces uno o dos quiere copiar lo que hace el otro. La expansión de estos grupos terroristas desde el norte y centro de Mali ha generado una profunda alarma y un estado de vulnerabilidad compartida entre los países vecinos, quienes contemplan con temor la irrupción y el desbordamiento de estos grupos terroristas a través de sus propias líneas fronterizas, que carecen de una presencia militar administrativa. Asimismo, este temor se ha extendido con fuerza hacia los estados ribereños del Golfo de Guinea, como Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benin. Estos países históricamente ajenos a la crisis de seguridad sahariana presiden hoy la frontera del sur de Mali y de Burkina Faso como zonas críticas de filtración por donde avanzan células terroristas con el objetivo de restablecer bases operacionales en sus provincias septentrionales. ¿Ves? Este es más o menos lo que hace que haya que mirar lo que se queda atrás para poder eh, analizar bien, ¿sabes? Por dónde vienen los porqués, digamos así, los porqués de que un país tema que hubo un golpe de Estado, otro país tema que hubo una filtración. Cuando vas analizando, ya de antes hay un porqué, porque en este caso las vías de comunicación de antes de la colonia son desconocidas por muchos de los que están al frente de los organismos de seguridad de cada país. Y por ahí mismo es donde se les cuelan, porque si lo conozco, hay un señor, el nieto del nieto del nieto del que comenzó la vía, y es el que hoy en día los guía por esas zonas de desierto que piensan que no van a estar, y ahí es donde entran. No se han dado casos más hacia la costa atlántica, pero sí hacia el Golfo de Guinea, que se le cuelen constantemente estos grupos, hagan lo suyo, incluso hagan el contrabando en la misma costa y vuelvan a retirarse por el mismo lado. No hay momentos de enfrentamiento bélico, pero hay momentos de que entran y salen y nadie los nota. Claro, también eso está dado también por la baja, digamos, utilización de tecnologías, porque son caras y son proporcionadas casi siempre por las antiguas colonias, y al divorciarse de la presencia de esas colonias para poder seguir adelante con sus proyectos, estos ejércitos se llevan su tecnología. Aunque esto ya poco a poco lo han ido mejorando con el tema de la relación con Rusia en lo que es lo que es de tecnología de los ejércitos, porque con China no es tanto el problema de hacer esa relación de tecnología militar como la tecnología para echar adelante las comunidades, ¿no? Los países. Con China casi siempre es para tecnología y desarrollar el país, y con Rusia casi siempre es para objetivos militares. Que no está mal, pero bueno, en estos casos se hace un poco conflictivo porque entonces las antiguas colonias contraatacan
en las redes, y en la diplomacia, en todo, a Rusia siempre por el problema bélico, y China porque se quieren apropiar de los yacimientos y todo del África. Y ellos quieren seguir cogiendo su migaja de pastel. Esto, ya les digo, se hace un poco complicado analizar, pero bueno, como yo lo veo, es bien sencillo. El conocimiento de lo antiguo, de cómo se manejaban, hoy en día va trayendo al porqué de muchas cosas que vemos, porque al haber unido ciertas comunidades, como Tauret, es decir, no dejarlo pasar, o pasan, pero a mucha, a mucha discordia, y así, y otras comunidades, es lo del conflicto, porque cada cual quiere tener su pedazo, su antiguo pedazo, porque todavía queda, como dije jocosamente, el nieto del nieto del nieto del nieto de alguien que sí conoce todavía, es el que muchas veces dice, este es el espacio nuestro, y así, cada comunidad dice lo suyo, y se encuentra muchas veces que el conflicto no es directamente entre comunidades antiguas, sino que comunidades contra ejércitos. Aunque en el ejército hay buena cantidad en el ejército, de cada una de las comunidades. Por ejemplo, en Mali hay de varias comunidades, entonces es un conflicto entre ellos también tener que enfrentar a una comunidad como los Tauret o como los que sí, ya creo que se llaman, y los que descienden de los Tumbutos y así. Hoy en día es conflictivo. A ver, el examen del espacio sahariano evidencia que los desafíos geopolíticos contemporáneos están condicionados por la sedimentación de procesos históricos de larga duración. La crisis de gobernabilidad, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, que afectan a la región, no pueden entenderse adecuadamente bajo lecturas que reduzcan el análisis de la debilidad institucional contemporánea o las injerencias de potencias internacionales de última hora. Las redes de intercambio informal que conectan actualmente los mercados del Sahel con el Magreb reflejan la persistencia de antiguos corredores caravaneros, la resiliencia de la comunidad informal transfronteriza que suministra bienes básicos disculpen, a comunidades aisladas por la desidia estatal. En el ámbito cultural, las redes transnacionales del Islam sufi y las dinámicas intelectuales continuas, proveyendo marcos de cohesión social que los estados nacionales no han logrado consolidar, las comunidades religiosas saharianas mantienen una comunicación constante por encima de las fronteras argelinas, malienses o mauritanias, articulando un espacio público sahariano unificado en torno a valores compartidos. Sin embargo, este mismo tejido social transfronterizo corre el riesgo de sufrir una fractura interna ante la propagación de corrientes rigoristas de corte wahabita o salafista. Esto es más complicado. A ver, para yo poder pensarlo, lo digo así, pero el problema está que a estas zonas occidentales han llegado, pues, a ver, en el Islam hay 73 formas de practicarlo. La más famosa es la sunni, le sigue la shia, pero la sunni está dividida en dos, wahabita o salafista, una supuestamente más rigorista que la otra. Los chiíes también han llegado, los chiíes están más representados por la parte iraní, pero han llegado. Pero está lo que dejó los turcos, que los turcos sí practican más el sufismo, y eso lo heredaron de cuando el Imperio Otomano. La que practican los marroquíes, la que practican en Chad, la que practican en Mauritania. Entonces, todo esto muchas veces forma parte del conflicto hoy en día también, porque todos quieren decir que la mía es la mejor práctica. Y es otro problema más dentro de toda esta situación que vamos viendo. Por consiguiente, la geografía histórica ofrece una alternativa teórica frente a enfoques eurocéntricos denominantes
en las relaciones internacionales al revalorizar la larga duración de Fernand Braudel. A ver, Fernand Braudel, que lo voy a mencionar una vez, es uno de estos investigadores franceses donde su trabajo lo canalizó para poder ser entendido hacia el Mediterráneo. Y es el padre, por decirlo de una forma, de la geografía histórica moderna, donde contextualizó todo el Mediterráneo, la parte europea, la parte africana, la parte de lo que es hoy en día Grecia y la misma entrada del Atlántico, para poder demostrar la, que hay que tomar en cuenta la geografía porque perdura en el tiempo. Y aunque no compares el, perdón, porque van a escuchar tremenda gritería, pero es normal en esta Habana, Cuba, por Dios, discúlpenme. Lo que vamos, Fernand Braudel, sin querer comparar nosotros, por Dios, qué vergüenza, qué vergüenza. Fernand Braudel, eh, cuando lo uso sin mirar que la gran diferencia que tiene el Sahara y el Sahel con el Mediterráneo, pero sí es válido todo lo que él aportó para poder eh, estudiar toda esta geografía en el África. Que eso también se puede aplicar a América, se puede aplicar a Sudeste Asiático, a Asia, a todo. Pero bueno, es, por decirlo de alguna forma, el padre de la geografía histórica moderna. Entonces, este concepto de larga duración de Gaudel y ponerla en este contexto ayuda a poder entender hoy en día los desafíos actuales que tiene África, que al final derivan en los problemas que tienen y son los casos de estudio que tenemos hoy en día. Por conclusión, la investigación permite concluir que los desafíos geopolíticos contemporáneos en el África sahariana no se restringen a crisis coyunturales, sino que constituyen manifestaciones completas del conflicto histórico entre el orden estatal postcolonial y los espacios geohistóricos de larga duración. La aproximación desde la geografía histórica demuestra que los patrones de movilidad humana, de comercio transsahariano y la articulación religiosa que vertebraron la región durante siglos no desaparecieron con la imposición del mapa colonial europeo. Se ha evidenciado que la organización espacial precolonial se definía por la fluidez en las zonas de transición y la primacía de los nodos comerciales. Aquí estamos viendo todas el, las rutas establecidas precolonial, ¿sabe? Del siglo, antes del siglo VII, incluso. No, disculpe, después del siglo VII hasta el XVII más o menos, como se veían y funcionaba perfectamente. Se ha evidenciado que la organización espacial precolonial se definía por la fluidez de zonas de transición y la primacía de nodos comerciales, como la Tumbutu, frente a las delimitaciones lineales rígidas, la expansión del Islam, que operó como un factor de cohesión regional de larga duración, proveyendo marcos institucionales e intelectuales compartidos que trascendieron la volatilidad de los imperios medievales de Ghana, Mali y Songhai y que siguen articulando solidaridades contemporáneas en los márgenes de los estados nacionales. La imposición de fronteras coloniales francesas en la región, con África Occidental francesa, introdujo una ruptura de carácter estructural, la institucionalizaron límites artificiales que escindieron comunidades unidas por vínculos regulares, a la vez que reorientaron los circuitos económicos hacia los puertos del Atlántico en beneficio de las metrópolis. La subsiguiente asunción del principio utri possidetis juris por parte de los estados independientes en 1964 preservó esta cartografía colonial, consagrando una brecha permanente entre el territorio legal del Estado moderno y el espacio funcional de las sociedades saharianas. El estudio
de, del caso enfocado en Mali ilustra empíricamente estas tensiones, la vulnerabilidad de sus fronteras no constituye una mera disfunción técnica o administrativa, sino la manifestación de una contradicción espacial insoslayable. La devaluación de la capacidad coercitiva del Estado ha permitido que redes criminales transnacionales y facciones de corte islámico, terroristas de corte islámico, instrumentalicen los antiguos corredores caravaneros para eludir el control de las autoridades públicas. Esto ha desencadenado un profundo temor e inestabilidad en los países limítrofes y en los estados del Golfo de Guinea, ante el riesgo inminente de un contagio terrorista transfronterizo. Finalmente, el valor epistemológico de la geografía histórica inspirada en la metodología braudeliana de larga duración para el análisis geopolítico actual. Esta perspectiva invita a científicos, a todo tipo de investigadores, sobre todo como nosotros que somos de ciencias sociales, disculpe, para el análisis geopolítico actual, invita a que analistas de las relaciones internacionales a incorporar la escala temporal profunda en el estudio del territorio. Comprender la realidad del África Occidental Sahariana del siglo XXI exige reconocer que bajo las líneas del mapa oficial subyace o sigue presente una densa geografía histórica viva, cuyas continuidades e interacciones de largo recorrido siguen rigiendo el destino de la región. Discúlpeme que haya tenido casi que leer, pero estoy temiendo, ¿sabes? Los problemas que tenemos aquí en Cuba, pero creo que pude abarcar o pude hacer entender de qué va la geografía histórica en todo este contexto, que dado, dado la persistencia de las rutas caravaneras de siglos atrás, siguen siendo más fuertes que incluso que las fronteras actuales, que son que vienen con la orden europea. Aquí la geografía no solamente es geografía, es el cúmulo de cosas, ¿sabes? De por qué, cómo pudo influir para crear la creación de la primera universidad que sigue en activo, que está en Fez, en Marruecos. Eh, ¿Por qué usan mucha fraseología árabe? Porque la religión más predominante sigue siendo la islámica. Eh, ¿Por qué muchas veces las autoridades no pueden encontrar a estos grupos terroristas? ¿Cómo es posible? ¿Por qué es el estudio de crear en pleno siglo XXI una vía férrea desde el occidente que llegue hasta, si no recuerdo más, a Etiopía? Lo tengo en un mapa, en otra diapositiva. No sé, disculpen, son mucha información para guardar en mente. Lo que he tratado es que los que estamos presentes vean que sí podemos usar todo esto para seguir entendiendo lo que estamos trabajando o estudiando en estos momentos sobre los conflictos o por qué vienen estos conflictos o por qué hubo un conflicto en un momento determinado. Por ejemplo, en Argelia, que ya ese conflicto no existe. Bueno, y como mismo hay un conflicto presente actual en Mali, ¿por qué el miedo a a estos gobiernos que han ocupado el poder por la fuerza? Golpe de Estado, golpe de Estado, pero bueno, por primera vez se ve dos golpes de Estado o tres en función del pueblo y no en función de las metrópolis, de las antiguas metrópolis. Si se me queda algo, por favor, discúlpeme, pero más que otra cosa, el mensaje es para el problema espacial que podemos usarlo en beneficio y así como que aumentar lo que entregamos eh, a otros para que entiendan por qué realmente existe un conflicto y no nos guiemos solamente por lo que están en las redes, que muchas veces como comiten cosas y al uno poder, nosotros poder argumentar con estas cosas,
le damos un peso a lo que estamos haciendo. Pues nada, sin más, muchas gracias a ustedes, por haberme aguantado estos minutos. Jackie, Jackie, ah, ¿qué pasó? Muy bien, gracias Micail Ah, por tu presentación y por, bueno, por comentarnos en estos minutos, ¿no? Acerca de lo que venís estudiando, lo que venís investigando. Creo que, bueno, en principio conocer un poco más en detalle acerca de cómo funciona la región no es fácil, ¿no? Hay hay que sentarse y poder estudiar durante mucho tiempo para poder conocer, ¿no? Las dinámicas que vos bien comentabas, ¿no? Desde lo religioso, de lo cultural, del comercio, y, sí, es mucho, 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 mucho. y también que una historia es la que se cuenta, o parte de la historia que se cuenta desde este lado más occidental, eh, no deja de estar influenciada por quienes la escriben, ¿no? Y me parece válido que podamos recopilar diferentes voces y diferentes miradas y autores, y que luego, bueno, cada persona puede hacer su propia reflexión autocrítica, pero poder conocer todo el tablero y decir, bueno, estas son diferentes percepciones y revisiones de lo que ha sucedido en el continente. Entonces creo que tu aporte, bueno, es muy valioso en ese sentido. Y me gustaría que podamos debatir, discutir un poco acerca de esto. Si te gustaría comentarnos acerca de eh, más en profundidad sobre esta cuestión de la integración regional, creo que es un punto eh, interesante para que podamos destacar y que quizás hoy vos nos puedas contar cómo en la actualidad se ve reflejada esa integración regional y qué centros, ¿no? Centros espaciales considerás vos hoy que tienen como mayor potencial, ¿no? ¿Qué naciones o qué regiones del continente africano considerás vos, a partir de tu investigación, que, que hoy tienen eso, tienen, ¿no? Como un potencial emergente mayor que quizás otras regiones del continente que o están olvidadas o todavía tienen mucha influencia colonialista? Para vos, ¿cuáles serían hoy como esos espacios donde tendríamos que poner el foco si queremos ver lo que está sucediendo en África? Mira, mira, muy bueno este tema. Así me has dado la posibilidad de poder comentar esto. Mira, están centrados, la mayoría de los investigadores, están centrados en el tema de lo que es Mali, Guinea, por el problema del golpe de Estado. Ya hablamos ya que golpe de Estado, eso no tiene, pero por primera vez se ve que es en función del pueblo y no en función de metrópolis. Pero hay países, y es por lo que empecé esta misma investigación, como Guinea Ecuatorial, Guinea, a ver, siempre me confundo, está la Guinea Conakry, Ecuatorial y la Conakry, no sé si ustedes lo conocen así. Eh, en la Guinea Conakry están haciendo un trabajo eh, bien grande. O sea, lo empecé porque tengo un hermano que se graduó aquí en Cuba, de ingeniero, vino a estudiar a Cuba, ¿sabes? Por la solidaridad esa que había que existió de dar a estudiantes africanos a Cuba. Y él se hizo ingeniero eléctrico, hizo un máster y creo hasta el doctorado. Y ahora está de regreso allá. Y lo que están haciendo es una gran super estructura, infraestructura para la energía, eh,
hidráulicas para poder llevarlas a muchas partes de Guinea y, y la energía eléctrica. Y es política del gobierno eh, esta alianza con China, hacer grandes infraestructuras para poder llevarlo. Pero tienen el miedo de que el terrorismo de Mali les pase, les llegue a ellos, que no han gastado dinero en el ejército, porque no lo veía necesario, porque era como un atraso, eh, un rezago de las metrópolis, del colonialismo. No es que ellos van a ser los punteros de la región, sino que ya cuando ves un gobierno democrático, en función de eso, dice, bueno, la cosa va a funcionar. Está el problema de, de Marruecos. Marruecos, dado un punto, dice, bueno, son los que están llevando a los saharauis de una forma de dictadura, de poder, invasión a territorio, porque no se ponen de acuerdo con fronteras, porque hay atrasos nuevamente, de las colonias, aunque ellos actúan para el mundo de forma más occidentalizada, pero siguen siendo una monarquía. De hecho, el hijo del monarca es uno de los hijos, está entre los 10 hijos de alguien más, más ricos del mundo. Eh, pero bueno, están intentando canalizar todo lo que están haciendo actualmente para ponerse en línea con el mundo. Están intentando atraer tecnología y cosas en beneficio tanto del país como del continente, lo cual tampoco quiere decir que va a ser la puntera del mundo del África, pero le funciona bien. Y la parte de Nigeria, Níger, no van a avanzar más, ni Cabo Verde, no van a avanzar más por el problema de que sí están enfrentando problemas internos sociales. Sí. Hasta donde yo puedo ver los países que están en la mismísima costa atlántica tienen la gran posibilidad de salir adelante. Burkina Faso, con el proyecto que está llevando el capitán Traoré, puede también, pero va a enfrentar muchas cosas en contra. Y eso lo va a ralentizar. Entonces, yo creo que podríamos ir hablando de Marruecos, pero con desventajas políticas y de países pequeños que van a dar muestra de lo que se puede hacer. Pero puntero, que sacan a decir al mundo que van, que pueden competir, no lo creo, todavía no es el momento. Sí, para decir, mira, lo que se puede hacer, vengan, que podemos hacer esto, no queremos más intervenciones coloniales, pero sí vengan capital extranjero para ayudarnos a progresar, ¿sabes? Por tanto, no creo que se pueda hablar de punteros en economía mundial como países que van a mostrar qué se puede hacer con voluntad política. Es lo que yo puedo percibir en esto. Y te digo, el ejemplo de Guinea me llegó otra vez este tema y nada, me impresionó porque nunca había visto carreteras, las presas hidráulicas estas grandes o construcción de termoeléctricas venidos de países que hasta el otro día eran tercermundistas. Bueno, siguen siendo tercermundistas, pero ya tienen una voluntad. Entonces, ya digo, me parece muy ambicioso hablar de países punteros, pero sí, sí se puede hablar de países que van a mostrarle qué se puede hacer con voluntad política y haciendo buenas relaciones eh, comerciales y políticas y diplomáticas con naciones como China. Y en este caso te digo, tenemos Guinea, tenemos Marruecos. Marruecos es más controvertido por todo lo que hace, pero va a estar ahí. Esos dos son los que más van a poner. Y ahora en Burkina Faso también está poniendo lo suyo. Es más o menos por ahí lo que lo que yo puedo apreciar de eso. No sé si Excelente.
¿Sí? Sí, sí, excelente. Gracias, gracias, Micaela, ahí por tu respuesta. Bien, pasemos ahora sí a preguntas, comentarios, ideas que tengan aquí los presentes, los participantes. Pueden dejarlo en el chat y nosotros los leemos o habilitar su micrófono y preguntar directamente a Micael lo que consideren más conveniente, pues, sin ningún tipo de problema. Buen día. Sí, yo tenía una pregunta. Quería saber con respecto a Argelia, sobre todo, ¿hasta qué punto la estrategia de fortificación que está llevando a cabo este país con respecto a sus fronteras es contraproducente para Mali y Níger, teniendo en cuenta la porosidad que tienen? Y si es una, tipo, si esta porosidad lleva a que es ignorar estas, con respecto al tema de seguridad, o es una característica histórica para su supervivencia. No sé si se entendió la pregunta o fue un poquito rebuscada. Sí, 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 entendí, entendí, entendí. Entendí. Oye, Mira, gracias. hasta donde yo entiendo, hasta donde yo entiendo, eh, no es negativo lo que está haciendo Argelia. Lo que pasa es que, como ya ellos sufrieron varios años de conflicto con grupos terroristas de corte islámico, para derrocar los gobiernos o crear una sensación de inestabilidad dentro de Argelia, ellos están fortaleciendo sus fronteras. La porosidad va a seguir existiendo porque, recuerda, hay una hermandad que no escrita, no escrita, tema islámico, no es que sea corrupción, es que por la hermandad esa que tienen por el islamismo, en algunos momentos va a haber que lo dejen pasar. Otras veces es que sencillamente se sabe la ruta, que no todo el mundo se sabe la ruta, y nadie lo va a ver. Pero hace su mayor esfuerzo, ¿por qué? Porque Argelia actualmente vio que uno de sus problemas es la de el territorio tan grande que tiene en el Sahara y necesita poblar el Sahara. De hecho, ya tiene prohibido la construcción hacia arriba, horizontal, y quiere hacerlo vertical. Que van a poderse construir hasta en el desierto. Hasta donde he entendido, como lo contó otro hermano que es argelino, están ya en y creando infraestructura para poder llevar el agua, la corriente hacia las comunidades que están creando. De hecho, ellos saben que en el desierto hay minerales que no quieren por supuesto, que este tipo de grupos o que transnacionales escondidas en estos grupos le traigan esos minerales, por ejemplo, el mismo oro, no sé, no recuerdo el nombre de los otros minerales, pero están creando todo para poder construir y avanzar lo más posible dentro del desierto y poder crear viviendas. Y de una forma u otra, es decir, ganan dos cosas. Eh, Arreglan su problema de población y vivienda y con la misma también ganan una forma de patrullaje en las zonas internas del Sahara. Entonces, la porosidad va a seguir existiendo. Ya te digo, por el problema de que hay quien no conoce la ruta, el gobierno lo que está haciendo es que buscando tecnología para ir poco a poco eh, patrullando esas fronteras, pero mientras estén en físico, unas veces van a atacarlos y van a pasar, y otras veces los mismos guardias los van a dejar pasar porque ya hay una hermandad musulmana. No tiene nada que ver lo que acabo de decir, esa frase, con los hermanos musulmanes de Egipto. Una hermandad musulmana que es diferente de lo que estamos hablando aquí. Y sí, sí, va a verlo, pero se están apoyando porque no quieren volverse a ver enfrascados en una lucha que los desgaste con grupos terroristas. Recuerda que muchos de estos grupos terroristas son autofinanciados, pero en el 90% son financiados por otros que buscan otro interés. Y en este caso sería, en Argelia sería el de extracción de los minerales que ya saben que están en el desierto, ya está cartografiado, ya está puesto en voz populi, y entonces quieren evitar eso a toda costa y quieren crecer económicamente. Y una de las formas es esa: vamos a construir, vamos a darle todo,
para que esta sea una forma más económica de patrullaje. No sé si te respondí o si te faltaría algo más. No, sí, 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 muchas gracias. No, gracias a ti. Muy bien, gracias Araceli ahí por compartir tu pregunta. ¿Tenemos algún comentario más? ¿Alguna pregunta para Mikhail? Bueno, veo acá presente a Fabiana, a Daniela, Maritza, Amelia, quien desee habilitar su micrófono, incluso compartir su punto de vista también, que no tiene por qué ser el mismo, para que lo podamos eh, Que socializar. más que las mismas preguntas de lo que exista, ¿no? De los conflictos existentes o que puedan existir, eh, ¿sabes? Si les crea algo, entiendes que la geografía histórica lo que hace es enriquecer nuestros trabajos. Por ejemplo, esta misma pregunta de Argelia, con geografía histórica y sabiendo el tema este de los corredores, trae que puedan trabajar la Argelia actual o por qué pasaron tanto trabajo durante años para poder determinar, terminar esa guerra, digamos, civil que tuvieron en los 90. O, no sé, vamos a ver otro ejemplo, este mismo problema del Sahara Occidental, República Árabe Saharaui. Si el saharaui que te voy diciendo del Sahara Occidental, lo que te pone es muchas cosas. Yo conozco uno que se lo dije y por favor, no me ofendió porque no quiso. Este, ¿Por qué suscitan los saharauis? Porque cada rato los Marruecos irrumpe dentro de su territorio y tienen conflictos. ¿Por qué suscitan? Suscitan porque tienen esas rutas caravaneras. Sí, saben por dónde por desviarse para llegar a poder conseguir la alimentación, el agua y después volver a traerla a sus territorios para poder abastecer a cualquier zona de refugiados para que tengan el mínimo de agua y alimento posible para, no sé, quizás una semana, a lo sumo 10 días, y eso tienen que hacerlo constantemente. Y es por eso que subsisten, porque Marruecos muchas veces les impide el paso hacia su territorio. Y pues, entonces, al conocer o entender que ya existe una forma de, de, de fronteras, vaya, pero que es antes de la colonia, te ayuda a entender por qué ellos pueden hacerlo ahora. De hecho, yo conozco a una persona que fue a ver este problema del conflicto saharaui con Marruecos para la medición de fronteras actuales. Es decir, volver a plantear o replantear las fronteras y ese proyecto entregárselo a las autoridades marroquíes para que, y eso a la ONU y a las autoridades marroquíes, para que se pongan de acuerdo y le otorguen el espacio que les corresponde a los saharauis. Lo hicieron, aún está en discusión, pero la forma en que transitó por todo el territorio sahariano fue gracias a esas antiguas rutas y que sirven para muchas cosas, no solamente para decir que existieron y porque trajeron. No, hoy en día todavía sirve para guiarlos, para ahorrar tiempo entre comunidades de refugiados y otras. Le dicen refugiados porque vivían en un lugar, se tuvieron que trasladar más al norte o más hacia el oeste, digo, hacia el este, y, por supuesto no tienen condiciones y casi siempre fueron los que fueron atacados por armas de fuego por el ejército. Entonces por eso mayormente llaman refugiados así a esta parte de los saharauis. Así que si lo que quiero es eso, intentar que concientizar o ayudar a concientizar de que el enriquecimiento es de los trabajos lo podemos hacer con esto, con cierto uso de la geografía histórica. No tiene que ser trabajo completo, pero una ínfima parte va a ayudar a que el trabajo sea más consistente. Si partiendo de ahí, bueno, a ver qué se puede hacer. Qué quieren hacer después?
¿Lo ven? Si les sirvió de algo, muchas gracias, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Micael, por este último aporte. Eh, con esto damos por finalizada esta exposición el día de hoy. Sin antes avisarles que en una hora aproximadamente vamos a continuar con la séptima presentación junto a Rodrigo Cepeda, así que en una hora nos volvemos a encontrar por este mismo link de Zoom y que obviamente las vamos a subir pronto a nuestro canal de YouTube para que las puedan volver a revisar, a tomar nota o si bien también si precisan el contacto de alguno de los expositores también está más que a disposición para resolver sus dudas. Así que sin más, los dejamos por el momento y nos volvemos a encontrar en un ratito, nomás para la siguiente exposición. Muchas gracias y que estén muy bien. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a todos, ¿eh? Nos vemos en una hora. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos,